Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al área tropical. Mirad lo que me he encontrado por el vivero. Una olla linearis. Es preciosa. Ahora me arrepiento de no haber cogido dos para que hubiera hecho un efecto cortina en una maceta. Mirad, la maceta donde está es demasiado grande para las ollas. Así que lo que vamos a hacer, la vamos a quitar un poco de cepellón y la vamos a trasplantar a una maceta más pequeña, ya que se desarrollan mucho mejor con las raíces apretadas. Y esta, ahora mismo donde está, para ella es gigantesca. Así que vamos con cuidado a sacarla de su maceta. Por aquí está. Mira, se le quiere ir todo el sustrato porque es demasiado para esta olla. Mira, sale solito, o sea, es que le sobra un montón. Si recordáis el vídeo de la olla bilobata, al contrario que esta, el sustrato que tenía era muy apelmazado y me costó muchísimo sacarla de ahí. Esta, en cambio, mirad, es con tocarle un poquito sale todo. Y está en una maceta demasiado grande para ella. Así que vamos a quitarla de aquí. Podemos dejar con un pelín de cepellón en las raíces, pero un pelín, no mucho. A ver, vamos a ir por partes ya, que ya la mayoría del sustrato ha salido. A ver, esta está por aquí un poquito enredada. Vamos a quitarla de aquí. Así. Mira, por aquí ya van saliendo. Fijaos, o sea, estaba en una maceta demasiado grande. Así que vamos a ir juntándola un poquito toda, a ver en qué maceta la vamos a poner. Pero vamos, desde luego yo ya tenía claro que tenía que ser una bastante más pequeña que donde está ahora. Esto es demasiado para las ollas. A ver, tenemos esto por aquí. Por aquí tenemos otro poquito. Vamos a irlas cogiendo. Aquí tenemos otra. Aquí. Qué bonita la olla linearis. Esta da unas flores con olor a limón. Tiene que ser un espectáculo ver estas plantas en floración. Me encantan. Aquí tenemos otra. Mirad, aquí ha salido otra también. Esta casi no tiene ni raíces. Esta hay que tener mucho cuidado con ella. Las tiene tan finitas. Mirad. Muy, muy finitas. Hay que tener mucho cuidadito con las ollas. Aquí nos sale otra plantita. Ahí. Mirad esta. Aquí otra. Sí, tampoco quiero hurgarle mucho en el cepellón que ya tiene, porque como habéis visto tiene las raíces muy finas y me da la sensación de que se las voy a partir si la hurgo mucho. Esto por aquí. Y aquí tenemos otra. Mira, esta ya se ha ramificado en dos. Sí, bueno, vamos a ver.
qué es lo que nos ha salido para calcular más o menos la maceta. O sea, mirad. Esto tenemos que coger una maceta que sea prácticamente esto de aquí. O sea, no más grande, porque si no le va a costar crecer. Con las raíces apretadas crecen mucho mejor. Así que vamos a buscarle una maceta acorde a eso que tiene. Voy a recoger esto de aquí. Un momentito. Vale, ya estamos por aquí de vuelta. Mirad, me he traído esta maceta que es chiquitita. Esta ya la tenía hecha. Ya tiene los agujeros de drenaje laterales más varios en la base de la maceta. Entonces vamos a ver qué tal entra aquí. Vamos a cogerla con cuidado con las raíces, que como habéis visto, esta olla en particular tiene las raíces muy finitas. Esto no le va a hacer falta ni sustrato. Con el que tiene va a ser suficiente porque ya se ha quedado demasiado en las raíces. Y no he querido quitarle mucho el cepellón precisamente por esto. A ver, que tengo una hojita por aquí abajo, se me ha venido. ¿Esta de dónde es? De aquí, vale. La hojita para arriba y esto para acá. Ahora mismo el cepellón está húmedo. A ver qué tal aquí. Que es una maceta con mucha diferencia de una a la otra. Pero como os comentaba hace un momento, las ollas en las macetas pequeñas se desarrollan muchísimo mejor. Así que vamos despacito y aquí entra perfecta. Parecerá mucha diferencia de tamaño, sí, pero donde estaba era demasiado grande. Aquí va a estar muy bien. A ver. Despacito, que no quiero dañarla. Esta es otra raíz, pero ahí ya tiene la base, vale. Vamos a clavarla aquí también, despacito. Mirad, y aún así le sobra todavía un poco, pero bueno, así la vamos a dejar. Aquí unas hojitas que se me han caído. Esto ya no vamos a hacer nada con ello. Este poquito lo vamos a poner por aquí. Y este poquito también. Vale. Ya la tendríamos. Mira. Sí que es verdad que no queda como la otra, pero aquí va a crecer mucho mejor. A ver si la puedo colocar un poquito para que haga el efecto cortina que queríamos. Así, un poquito esparcida, no mucho. Y ahora parece que está muy apelmazada. Esto es colocarla un poquito y ya está. A ver, esto por aquí. Y aquí la tendríamos. Y ahora, como la queremos colgante, la voy a volver a poner en la maceta donde estaba. A ver, por aquí traigo su macetita. Esta aquí, es que fijaos, de una a otra, es que la sobraba maceta por todos lados. Entonces, para que no se quede tan profunda, la he traído a un vasito a ver qué tal se me sujeta aquí. Así. Vamos a ponerle esto. Aquí. Y por aquí más o menos. Aquí ya la tenemos. Así. Ahora me arrepiento un montón de no haber cogido la otra para que hubiera sido más frondosa, un aspecto más frondoso.
Pero bueno, aquí la tenemos. Preciosa la olla linearis, muy bonita. A ver si conseguimos hacerla florecer para el verano que viene, porque este ya es muy tarde. Y esto es todo por hoy. Espero que el vídeo os haya servido de ayuda. Suscribiros al canal y darle un like, me ayuda mucho. Gracias a todos, buen día.